Buenas noches, bienvenidos a todos a otro ciclo de entrevistas con psicoanalistas, autores de libros. Así que bueno, les agradezco a todos por empezar a sumarse. Bueno, acá lo veo primero Mauro, Biblioteca Popular, ahí Eli se nos unió. Vamos a ver si Instagram nos... A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos. Ahí está. Hola Hola, Eli, hola ¿cómo Diego, ¿cómo andás? estás? Muy Muy bien, bien, ¿vos? ¿vos? Bien, muy bien acá, preparada. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo por la invitación, por aceptar esta invitación, por participar en este encuentro de psicoanalistas, autores. Bueno, a los que no te conocen, yo quiero primero leer un pequeño, un mini CV de quién ¿No? es Elizabeth Vita, que ahora me acompaña. Ella es psicoanalista argentina con más de 20 años de experiencia clínica, es miembro de CLAP, Encuentro Clínico Lacaniano del Río de la Plata. Por otro lado, es artista textil, recientemente egresada de la carrera de especialización y posgrado de prácticas artísticas textiles contemporáneas en la UNA. Bueno, tiene una gran cantidad de muestras textiles y premios también en el rubro. Trabajó como supervisora de equipos de la Escuela Integral Isauro Arancibia y en la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, junto con Marcelo S., su compañero, es autora de Habitar Componiendo, Tejedurías Psicoanalíticas, editado por Traducciones, que acá tengo, muestro, es una obra hermosa, que ya después vamos a hablar Claro. de Habitar Componiendo. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo este momento y bueno, lo que quiero empezar a preguntarte un poco primero es, ¿cuál es el primer libro de tu infancia, de tu adolescencia que vos te acordás? Uh, qué pregunta. Em, Son muchos, pero Que haya sido significativo para vos, que te acuerdes, que diga, este libro es importante. sí, no, bueno, tendría que pensarlo, pero bueno, lo pensamos juntos. ¿Sí? Hay un libro que me regala mi abuela paterna cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, eh, que se llamaba El tercer ojo de Lobsang Rampa. Eh, Era, ¿Qué literatura para una nena? sí. No había mucha supervisión en esa época, de mi generación por lo menos, y yo soy de Gualeguay, de Entre Ríos, no había mucha supervisión adulta de a ver qué andabas leyendo, ¿viste? Como que pero era un libro que mi abuela me regala que tampoco entiendo de dónde lo sacó, porque no es que mi abuela era una gran lectora y menos de cuestiones, o sea, era un libro que trataba sobre la vida de un monje tibetano. Y era como toda la vida y la experiencia, porque él tenía como los signos de que era, bueno, de que era la reencarnación de un Dalai Lama, y entonces entraba y tenía que pasar por un montón de pruebas y, y bueno, y contaba, el relato era apasionante porque contaba, bueno, todo ese mundo tan distante para mis 8 años, y también era apasionante todo lo que ese niño, después adolescente, después adulto, iba como encontrando y como sus ansias de saber, ¿no? Y bueno, y todo lo que hacía para poder permanecer, ¿no? Porque había mucha quietud y porque, bueno, entraba como a esos conocimientos que no estaban como al alcance de todo el mundo. Entonces, fue apasionante ese libro y no sabría ahora decirlo muy bien por qué, pero fue un antes y un después. Mirá. Es que era toda una aventura
era en esa edad y todo eso era realmente una aventura. Sí, aparte Digamos, contaba cómo le hacían como una intervención para abrirle ese tercer ojo, entonces él después podía ver las auras de las personas y tenía como acceso como a un real ahí. Eh, que bueno, que nada, que a mí me resultaba apasionante. Creo que lo habré leído, no sé la cantidad de veces que lo leí. Eh, ese librito, dentro de tantas mudanzas y tantas cosas, por supuesto que no, se quedó por ahí, pero después cuando yo ya me vine a estudiar a Buenos Aires, en una de las librerías de la calle Corriente, en una de las tantas, encontré al autor y compré como un montón de otros libros, pero bueno, ninguno me resultó tan apasionante como ese primero que leí, que era El tercer ojo, así que, bueno, ese es el que ahora se me viene así como que fue vos, muy vos sabés importante. que yo te escucho, y esto que vos me contás, lo que decías, yo lo veo como muy psicoanalítico de esto de la exploración de ese inconsciente y de eso que él va descubriendo y va abriendo y un montón de cosas. Sí, sí, y Yo te, se va como, él se va como sorprendiendo todo el tiempo, pero a la vez va integrando todo eso, ¿no? Es como que, digo, lo va integrando y bueno, imagínate que es un libro que es una ficción, pero digo, parece autobiográfico, ¿no? Es como que relata desde que él era un niño y que lo van a buscar hasta bueno, que es adulto y está la invasión china, creo, y se escapa, bueno, no sé, me lo acuerdo porque lo leí muchísimas veces y aparte le tengo mucho afecto eh, a ese relato porque, bueno, fue un relato que en mí también despertó algo. es que eso es lo que yo creo, que también eso, y esto que, digamos, vos como nena en algún punto te veías reflejada en ese relato cuando al nene que lo van a buscar y empiezan a caminar y a descubrir eso. Sí, No, hermoso, hermoso. Siempre me gusta preguntar esto que tiene que ver con las primeras lecturas, porque muchas veces, no sé, yo que siento que las primeras lecturas son como marcas o guías. y puede Eh, ser, puede ser, sí, puede sí, ser, no lo sí. había pensado, pero sí, posiblemente ahí había algo de ese enigma, ¿no? Que bueno, que a mí como en ese momento, como una niña de 8 o 9 años, me apasionaba y bueno, y por eso lo leí tantas veces también, ¿no? Como queriéndome encontrar ahí también. Sí, totalmente, totalmente hermoso, hermoso. Gracias, Eli, por compartir No, eso. gracias a vos por hacerme acordar de ese libro. No, no, divino. Yo te pregunto otra cosa. ¿Cómo conoces el psicoanálisis vos? ¿Cuál es la primera mención de psicoanálisis que tenés? ¿La tenés de un libro, de algún profesor, en tu casa? No, en mi casa no, no, no. No, mira, si yo te tengo que decir, creo que en la secundaria tenía psicología y bueno, y por supuesto algún texto de Freud debo haber leído, no lo recuerdo exactamente, y, y bueno, y en ese momento, viste, cuando estás en quinto año que tenés que decidir qué vas a hacer, y aparte, bueno, lo mío implicaba también una especie, no, una mudanza, digamos, porque en ese momento, bueno, no, igual ahora tampoco no hay universidad en Gualeguay, entonces tenía que decidir irme a alguna ciudad que la tuviera, y bueno, como la mayoría de mis amigas y compañeras y amigas, sobre todo, se venían para Buenos Aires, yo también me vine para acá, y estaba entre psicología y filosofía, ¿no? Como que tenía esas dos que me gustaban. Y me acuerdo que estábamos sentados en el patio de mi casa con mi papá y él muy serio me dijo, pero ¿no te parece raro que vas a ser filósofa? Y fue como, claro, y era como un montón, entonces dije, no, mejor psicóloga. Y, y un poco así fue la decisión, pero, pero creo que el encuentro con eso del enigma, ¿no? Con esto del enigma que decía también de este librito,
Después cuando entré en la facultad, bueno, sí, cuando eh, cursé psicoanálisis y francesa y cuando descubrí a Lacan, ¿no? Con todo lo que no entendía que era la mayoría de las cosas que leía, pero que había algo ahí que a mí me causaba, ¿no? Y bueno, y esas lecturas, eh, no sin estar encarnada también me interesaba mucho la salud mental y también me interesaba mucho esto de, bueno, cómo poder, ¿no? Ayudar, digamos, a la gente que estaba sufriendo. O sea, no eran lecturas que simplemente me interesa, soy re ñoña, me interesa mucho leer y todo esto me fascina, pero, pero no estaba en abstracto solamente, sino que también me interesaba mucho eh, esto de, bueno, de algo de lo encarnado, ¿no? En el contacto con la gente, de, bueno, de poder, me parecía increíble que alguien pudiese ayudar, ¿no? En esos momentos y siempre lo respeté muchísimo y lo sigo respetando y es una, bueno, y al día de hoy es un oficio que me sigue interrogando, me sigue interpelando, pero que, bueno, que me apasiona. No, ahí a eso es a la otra pregunta que yo iba a hacerte justamente. A ver, vos tenés esta beta realmente de psicoanalista, digamos, de haberte encontrado con el psicoanálisis, dentro de la psicología, haber elegido psicoanálisis, pero a ver, vos tomaste un aspecto puntual o en una época, en un momento de que entraste a un centro de adicciones que era digamos, dependía de la provincia, que era de donde había un contacto directo con la gente. Esto mismo que vos me decís, no es solamente lo teórico, sino, digamos, un contacto con la gente. Entonces, ¿cómo entras ahí? ¿Cómo llegas ahí? No, bueno, yo empecé, a ver, como empecé en el consultorio, eh, y bueno, en algún momento me llega como, bueno, esto que te digo, a mí siempre me interesó mucho también como algo de, viste que el consultorio, por lo menos a mí, ¿no? La clínica es absolutamente interesante, por ponerle un nombre, pero hay algo también de lo que podríamos llamar como extramuros, ¿no? Del consultorio y que tiene que ver con algo del padecimiento eh, más social, si querés, Sí. que bueno, que a mí también siempre me interesó mucho y evidentemente yo había hablado de este interés y bueno, por contactos de alguna colega que ya no trabajaba más en ese lugar, me recomendó y entré y bueno, era arduo porque yo tenía que viajar todos los días hasta Morón en el tren, bueno, ¿no? Y bueno, y trabajar con consumos problemáticos, con adicciones, que era, bueno, una especificidad, si querés, pues no me gusta decir especialidad, que nunca había trabajado. Y la verdad que, bueno, como sucede cuando entras a este tipo de lugares, que la verdad que lo que aprendés es inmenso. Eh, También te topás con muchos obstáculos y muchos prejuicios y muchas cuestiones y bueno, y yo era muy joven en ese momento, eh, con lo cual ahí trabajé alrededor de un año, pero bueno, aprendí muchísimo. Y bueno, y siempre estuve como en esa resonancia, ¿no? Y bueno, y después lo de Lisaura Arancibia, que es una, Es que bueno, es una ahí actriz. estuviste más tiempo y ahí entraste estuviste supervisando y era un espacio donde estabas con gente en situación de calle directamente. Sí, en realidad Lisaura Arancibia es una escuela integral hoy, Sí, es un proyecto inmenso, enorme, maravilloso, eh, de educación para adultos. Entonces tiene primaria, ahora tiene una secundaria, bueno, tiene jardín maternal, bueno, tiene talleres, o sea, es inmenso y es maravillosa la obra que hacen.
Y, y bueno, y yo me gustaba mucho ese proyecto, y bueno, y tuve la posibilidad de poder estar y de poder participar durante aproximadamente 6 años. Eh, y bueno, y ahí sí, trabajé un montón, un montón, entre eso y el consultorio era como algo que, bueno, me absorbía mucho porque eran situaciones de mucha demanda, ¿no? No solamente de los destinatarios de ese proyecto, sino también de la gente que estaba trabajando, digamos, ¿no? En los distintos equipos, porque tiene muchísimos equipos. Es un proyecto que está pensado desde un lugar muy interesante, digamos. Y bueno, y también el Isauro para mí fue una gran escuela, ¿no? Más ¿Vos allá de que es una qué escuela. sentiste como psicoanalista que aportabas ahí? Bueno, ¿Qué? interesante la pregunta. A ver, era como si yo te dijese, viste que uno como atravesado por el discurso del psicoanálisis, ¿no? Sí, Atravesada en este punto, es como que siempre estás medio dislocada, ¿no? Siempre estás como, nunca estás muy cómoda, que digamos, ¿no? Entonces siempre estás como un poco, como bueno, como atópica, te diré, ¿no? Como afuera, ¿no? De alguna manera, y también, por otro lado, como muy implicada, ¿no? Pero desde otro lugar. Entonces, era muy difícil porque había como, a ver, como todo un empuje, como todas unas ganas de poder ayudar a estos pibes que venían y que, bueno, vivían en la calle y que tenían consumo problemática, pero a veces esa necesidad y esa cuestión de querer ayudar medio que arrasaba con la subjetividad del otro, ¿no? Digo, en este caso, de esta gente que venía a esta escuela. Entonces, poder empezar a ubicar algo de esa distancia, ¿no? Y poder empezar a trabajar con que más allá de las circunstancias en las que esa persona estaba, bueno, había un sujeto ahí que podía decidir, ¿no? Y que había que escucharlo. Eh, bueno, fue un trabajo hermosísimo, pero fue un trabajo bastante arduo, digamos, sí, en sí, muchos qué aspectos, difícil. ¿no? Es difícil y también del otro lado, digo, ¿no? Del lado de la persona que viene en esta situación y que bueno, que trae como muchas demandas, porque en el único lugar en donde lo pueden escuchar, bueno, demanda todo, o sea, es como, es un poco así. Entonces, eh, fue una gran escuela, Lisaura Arancibia, sigue siendo una gran escuela, pero digo, lo fue para mí en mi formación, con muchos aciertos, con muchas errancias, con muchas decepciones también, ¿no? Porque Es yo que pasa ese también proyecto, eso. claro, tenía ese proyecto muy idealizado y lo tenía, y había como trabajado y trabajé inmensamente. Y bueno, después pasan cuestiones como en cualquier, digamos, como en cualquier grupo humano, de situaciones que, bueno, que te parecen más menos justas, que te gustan más menos, que, bueno, pero más allá de esas cuestiones que suceden, eh, la verdad que fue una experiencia maravillosa y de la que también aprendí muchísimo y que clínicamente me sirve mucho haber atravesado esas experiencias. No, no, cuánta riqueza y cuánto es lo que contás, increíble. Yo creo que no debe haber muchos psicoanalistas con una experiencia, digamos, social o extramuros, por decírtelo, fuera del consultorio, con esta mirada que vos tuviste y que es lo que vos estuviste. Yo ahora te quiero preguntar, ¿cómo llegamos desde ahí al arte textil? ¿Cómo Ay, qué llegamos linda ahí? pregunta esa, me gusta. Eh, Yo te dije que te iba a hacer preguntas que yo tengo. bueno, a ver, es como, a ver cómo compongo la respuesta. Es como si yo te dijese que hay algo, primero la vida, ¿no? La vida con todo lo que eso implica, la vida con sus amores, desamores, decepciones, parejas, rupturas, etcétera. Y bueno, en algún momento de la vida algo de algún desamor sucedió y de alguna separación, entonces lo que a mí me pasó es que en ese duelo yo empiezo a pintar, ¿no? Y empiezo a pintar
paredes, bancos, todo lo que venga. Eh, pero después de un tiempo yo me doy cuenta que lo que pintaba eran puntos, ¿no? Yo pintaba como con más puntillismo, Sí, eh, y como rayitas que son como puntadas, ¿no? sí. Componía como imágenes bastante grandes, digamos, figurativas, pero con puntos y líneas. Eh, y bueno, y me empezó como a tomar mucho esa actividad. Eh, que primero la tomé como algo de una especie de catarsis, de una especie de, bueno, de cuestión que me estaba sucediendo ahí, Ah, y una después sublimación, digamos. alguna sublimación, claro, y después, bueno, los amigos, las amigas que siempre son esas personas que vienen y te iluminan ahí donde vos no estás viendo, eh, bueno, un poco me alentaron a, bueno, qué bueno que hagas esto y por qué no haces una muestra y por qué no lo mostrás y una amiga muy querida de La Plata con su marido en su momento abrían un restaurante a puertas cerradas, entonces me dijeron, bueno, vamos a poner los cuadros, yo tendría 5 cuadros, ponele como mucho, los pusimos ahí, pero bueno, fue como una gran inscripción esa para mí, porque me habían puesto un pizarroncito con mi nombre y demás. Y bueno, y un poco así arrancó eso. Eh, Siempre fui como bastante autodidacta en ese punto, hice talleres de dibujo, de pintura y demás, pero bueno, era más la exploración lo que a mí me atraía. Y más o menos en el 2018 yo voy a hacer un curso así, un encuentro, un seminario de collage, que también me apasiona el collage, de collage de papel, a Hilo Rojo, que es un lugar hermoso que está ahí en Vicente López. Y bueno, me fascinó el collage y después descubro que ahí también había una persona que hacía collage textil, entonces entre que me gustaba el collage y había alguien que hacía collage textil, para mí era como wow. Bueno, ahí voy, la conozco a Pat Mueller, que es una de mis maestras primeras, hermosa. Y bueno, y fue un camino de ida. O sea, me fascinó, me encantó. Eh, También me interpeló mucho. Hay algo del hacer en manual que, que, bueno, que yo hasta el momento no lo había despuntado, digamos, y que me di cuenta que, que se entreteje muy bien y que viene como a ver, como hacer un equilibrio, ¿no? Que por lo menos a mí me resulta entre la labor intelectual y la labor manual, ¿no? Como que siempre la labor manual está como bastante desde la intelectualidad, o de los que se dicen intelectuales, está como muy relegada, y en verdad a mí el textil, el mundo del textil, bueno, después pasó lo que se abrió esta carrera en la UNA, que es muy nuevita, de prácticas artísticas textiles contemporáneas, eh, ahí conocí a Karina Madoni, que es la directora de la carrera y que es otra de mis grandes maestras a la que admiro mucho y quiero muchísimo. Y me encontré con mucha gente muy, muy hermosa. Y, y cuando se abrió el posgrado, bueno, en realidad yo empecé a hacer seminarios antes de que se abra la carrera, y cuando se abre el posgrado, por supuesto que entro, y, y las lecturas y todo lo que ahí se armó en esa formación, eh, a mí me hizo acceder de otra manera al psicoanálisis, ¿no? Es como si fueran puertas de accesos que están como por otro lado, ¿no? Entonces, el psicoanálisis un poco me llevó al textil y el textil también me hizo dar otra vuelta, ¿no? Por el psicoanálisis y es un compost muy, muy nutritivo para mí, ¿no? Que igual los primeros años me costó bastante, ¿no? Porque era como, viste que estamos muy acostumbrados a pensar y hablar binariamente, ¿no? Entonces era, bueno, pero que ahora bordás, tejés, haces no sé qué textil o sos psicoanalista, ¿viste? Siempre es esto o esto. Y bueno, y a mí nunca se me armó esa
ese binarismo de esto o esto, sino que era como esto y esto, ¿no? Entonces ahí se empezaron a entretejer algunas Es que cuestiones. parte de eso es a mí algo que me fascinó y que yo quería empezar a hablar con vos y traer a vos a esta entrevista, es justamente el libro y digamos todas las cosas que el libro, que lo voy a contar gráficamente, es hermoso porque este es un tejido de Eli y que va teniendo partes adentro que se van mostrando, pero también en el contenido que también, a ver, yo releía un capítulo, lo releía hoy, el tejido de un análisis, fibras, hiladuras, urdiembres y textos, y cómo unís en esto todo, a ver, esta mixtura misma que vos me hablás de psicoanalista, porque es un texto lacaniano y cómo hablás y no, no, me encantó cómo lo vas uniendo, cómo, digamos, de una forma muy clara de cómo está tan integrado eso y tan, no, me parece esta descripción que vos hacés, cómo no es esto o esto, no, son las dos cosas, cómo Sí, están unidas. sí, y en realidad son las dos cosas y es, digamos, ese espacio entre, ¿no? En donde esas dos cosas dialogan, ¿no? En donde esas dos cosas, digo, como si se fuera componiendo un tercer espacio en ese entre, eh, que bueno, que se va agenciando, ¿no? Es como sería el agenciamiento, es como si se fuera agenciando de ese diálogo, y bueno, y es ahí donde a mí se me arma una textura textual, valga la redundancia, que, bueno, que me nutre. Yo igualmente soy de la idea de que hay que abrir, ¿no? Por lo menos a mí me sirve de esa manera, no sé si es que hay que abrir, pero digo, a mí me sirve muchas veces leyendo un texto de arte, qué sé yo, leyendo a Ticio Escobar, ¿no? Me encontré resonando con muchos conceptos psicoanalíticos que hasta ese momento no me había pasado, eh, y se me resignifican muchas cuestiones, digamos, ¿no? En relación a esto. Entonces, eh, como que me ha sonado un poco mística con esto, pero es como si yo te dijese, como si a mí me ayuda mucho como ir siguiendo esa pista, ¿no? Como no, como serme fiel ahí, ¿no? Por más que al principio no entienda mucho, de todas maneras, eh, yo soy bastante paciente y me llevo bastante bien con no entender, digamos, si no entiendo, pero puedo seguir, sigo, ¿no? Hasta que en algún momento tengo como una fe ahí de que algo me va a decantar y algo ya se va a componer, digamos. Eh, entonces, bueno, nada, me parece como, a mí me resultó del orden de un hallazgo el textil, el hacer textil, el arte textil, y la tejeduría, que es a lo que más me dedico. Eh, y digamos, a ver, a lo que más me dedico en cuanto a técnica, ¿no? Como que es una técnica que me permite transmitir algo de lo que quiero transmitir en el arte. Eh, o sea, al servicio de una poiesis, de una poesía, porque la verdad que la técnica por la técnica misma es maravillosa, es ancestral. A mí me enseñó esta misma abuela, mirá vos, mi abuela Marta, la misma abuela que me regaló el librito este del tercer Sí, ojo, es la que me enseñó a tejer crochet, también más o menos a esa edad, yo habré tenido 8 años, ponele. Eh, Ella tejía unas puntillas y unas cosas impresionantes con una aguja muy finita, pero muy finita, con un hilo finitito, que es muy difícil tejer con eso, y con eso me enseñó a mí, que era una nena de 8 años, que la paciencia que tuvo esa mujer, no sé, eh, pero bueno, mira vos, le debo las dos cosas, porque por un lado el tejido y por fíjate otro lado... cómo se unen y cómo se unieron desde ese comienzo y cómo se fueron uniendo y hoy tenemos esto, que también, a ver, a mí el libro me resulta por otras cosas también por un lado, es un libro que, digamos, físicamente es bello por todo lo que tiene de las intervenciones en imágenes de tus tejidos. Por otro lado, es bello artísticamente
en el sentido de Marcelo, tu compañero, que es el que hace y que tiene mucha poesía adentro, que también es hermosa, porque la verdad que me gusta mucho lo que Marcelo escribe, y es un libro que escribieron los dos en la pandemia. Sí, Y entonces, parte del libro está escrito, en realidad, sí, primero, sí, contá, esa es mi otra pregunta, ahí viene mi pregunta. dale. Justamente, yo leí el libro, veo que, digamos, hay cosas que tienen escritas en común, hay cosas que escribe cada uno y que va teniendo todo una estructura. A ver, contame cómo nace el libro, cómo hablan, cómo sale. Bueno, primero coincido con vos en que la prosa poética de Marce es maravillosa. A mí me encantó, ¿eh? Me costó mucho convencerlo de que, de que esté, ¿En pero serio? y por cuestiones de, bueno, viste, uno tiene muchas cuestiones de inseguridades, de cuestiones de, pero bueno, en este primer librito lo que sí nos dimos es, como decimos nosotros, nos dimos todos los gustitos, ¿no? Como que dijimos, bueno, es nuestra primer criatura, vamos a poner lo que tengamos ganas. Eh, y en verdad, nosotros empezamos a escribir en el 2020, sin saber que esto iba a ser un libro, por supuesto. No es que dijimos, bueno, vamos a escribir un libro. O sea, creo que cualquiera de los dos nos hubiésemos mirado y hubiésemos dicho, estamos, ¿no? Como empezamos a escribir por una cuestión creo que de necesidad de ese momento eh, de poder como tejer algún borde, ¿no? Como poder bordar o bordear algo bueno, de ese abismo y de esa angustia que atravesamos todos en ese momento sin saber qué estaba pasando. Lo que sí sabíamos es que la muerte golpeaba la puerta todo el tiempo, pues salías y no sabías si volvía. Bueno, con todo eso, eh, como que un poco, no tan conscientemente, pero como que la escritura y la lectura, porque empezamos leyendo y después empezamos a escribir, fue nuestro refugio. O sea, para nosotros teníamos todos los días, eh, nos levantábamos, hacíamos el mate y estábamos tipo, no sé, 2 horas leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces, esas escrituras fueron a 4 manos, sería, ¿no? Fue entre dos, que también para mí fue una experiencia impresionante porque, o sea, me parecía como, antes de hacerlo yo hubiese dicho es imposible escribir ¿no? Como, eh, y resultó, digamos, como muy fluido, porque, digamos, tenemos estilos muy diferentes, eh, por suerte, pero en esas escrituras como que había algo que confluía, ¿viste? Y que no, o sea, no es que costó, que remamos en dulce de leche, porque si no, no lo hubiésemos hecho. Eh, y después esos escritos, bueno, en algún momento de la vida, esos escritos empezaron ¿no? Como Acumularse. articularse, empezaron a tener alguna corporalidad, eh, bueno, no, los empezamos a difundir a través en su momento fue a través de la revista En el Margen, en la revista digital. Sí, sí. Bueno, Elga estuvo en unas otras entrevistas y hablamos de En el Margen. claro, bueno, la revista digital, y ahí tuvimos una columna que se llamaba Epistemologías Narrativas. Y bueno, después no estuvimos más en la revista, pero digamos, seguimos como que esa publicación fue como que nos dio, ¿no? Como empezamos a ver que había algo de un cuerpo ahí. Eh, Después había algunos escritos, después nos dieron ganas de escribir, o sea, una vez que teníamos esos escritos, nos dieron ganas de seguir escribiendo, quizás cada uno porque le resonaba algo, entonces empezamos como a escribir algunas cuestiones, nos íbamos, que yo al Delta un fin de semana a escribir, bueno, juntábamos eso y en un momento
ya eso nos empezó a quemar un poco las manos, ¿no? Como que, bueno, con esto tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y en un cumpleaños de una amiga nos encontramos con Nico Cerruti y bueno, estuvimos ahí, medio que lo secuestramos a Nico y le dijimos, tenemos que darte algo para ver qué nos decís de esto. Bueno, y él nos acompañó, hizo un trabajo eh, hermosísimo de edición y de corrección, y un poco nos fue como devolviendo algo de ese cuerpo, de ese libro cuerpo, ¿no? Y bueno, todo para mí, y creo que para Marce también, voy a hablar por mí hoy, fue una novedad absoluta. eh, y también, como dijimos en la presentación, y yo también dije en la presentación, todo fue de un disfrute enorme. La verdad que el trabajo de corrección, que yo me imaginé que iba a ser un tedio, que iba a ser un bajón, que no iba a querer saber nada, fue una belleza, como cada devolución que él nos hacía bueno, de ciertos pasajes de lo que iba a ser el libro. Eh, y así, y fue como una cadena de afectuosidad y de amorosidad, porque también después ahí es donde Nico nos presenta un poco a Letraducciones, y, y bueno, y cuando Letraducciones con la editorial con la que editamos este libro, con Carlos Marcos, con Teresita, con Horacio, gente también, amigos, qué sé yo, ¿no? Como con los cuales también tienen un respeto, ¿no? Y una amorosidad, porque es muy difícil entregar lo que uno escribe a otro para que otro lo manipule, ¿no? Lo No sé, acomode lo o lo acomode, no le sé quiera qué. sacar una frase, le ponga otra, ¿no? Como, de todas maneras, ahí siempre nosotros como autores, digamos, estuvimos muy abiertos, porque también las lecturas que nos devolvían eran tan valiosas y tan respetuosas, digo, ¿no? Como en ese punto, eh, que realmente el trabajo de edición es un trabajo artesanal de mucho amor, ¿no? Muy, muy amoroso. Yo podría decir eso, ¿no? No quiero quedar como cursi, pero me parece que es algo en estos tiempos tan hostiles, ¿no? Como que la edición queda ahí como ese oficio y ese saber hacer con las letras de otro, ¿no? Bueno, cómo poder ahí componer ese cuerpo del libro, con esa amorosidad. Digo, me parece, yo no podría trabajar de otra manera, ¿no? Después de esta experiencia. O sea, me dejaron la vara re alta, o sea, como que no podría trabajar de otra manera. Entonces, bueno, descubrí un montón de cosas que no sabía. eh, y, y bueno, y el libro fue un recorrido maravilloso, hermosísimo, de mucha, de mucha complicidad con Marce, y de esos encuentros que dejan como marcas, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando salió el libro y lo tuvimos estábamos de vacaciones, y Carlos nos manda un mensaje que ya estaba y nos manda la foto del libro, y era como, bueno, estábamos lejos, pero yo quería una moto o algo que me lo traiga. Y cuando volvíamos lo pasamos directamente a buscar, o sea, ni llegamos a nuestra casa, o sea, fuimos y lo pasamos a buscar. Eh, y bueno, es algo muy fuerte, es una especie de, yo digo que para la composición de un libro, es maquínico, ¿no? Porque es como, trabaja mucha gente, ¿no? Para que un libro esté, y después todo ese proceso se completa con el lector, ¿no? Porque digo, todo Claro, eso. a ver, es que todo eso grande que vos decís y todo este proceso que lleva años, porque realmente lleva muchos años, y hay un proceso no solamente del mismo proceso de lectura, de escritura, de leerse a uno mismo, de reescribirse. Me imagino también esto de comienza en pandemia con algunos textos, después
va tomando como una fuerza y dice, y les quema adentro de decir, bueno, tenemos que hacer algo, y realmente yo lo que veo es una obra hermosa en cuanto a contenido psicoanalítico, en cuanto a contenido artístico, no, es una obra muy bella, Sí, bueno, nueva porque salió ahora, tiene muy poquitos meses, así que la verdad que es una obra más que recomendable. Así gracias. que yo te agradezco. Yo les cuento a todos que yo a Eli la conozco en la presentación del libro. Yo antes no la conocí hace poquitos meses, realmente, y me asombró el libro. Y también un poco cómo se había gestado, pero sabía muy poco y bueno, quería hacerte esta entrevista porque me tenía muchas preguntas, estas preguntas que te voy haciendo las tenía y que realmente decir, bueno, ¿cómo llega, cómo nace esta obra? Sí, sí, Así que, bueno, la obra fue pulsando y también se fue ahí como, fue respirando y fue como tomando ese cuerpo que te digo, pasando por otros, como todo. Eh, y también, bueno, fue eh, otra de las grandes alianzas con Marcelo Eses, que es el otro autor del libro, eh, y que bueno, que también este recorrido y este libro nos hizo crecer mucho y nos hizo encontrarnos con, bueno, con muchas de estas puertitas, viste, que yo te digo de también de otras lecturas. Nosotros decimos que este libro es como si fuera caleidoscópico, viste, es como si, viste, los caleidoscopios cuando los mirás, bueno, como si fueran fractales que en algún momento se van como alejando y en otro momento se van como juntando y arman como algunas figuras eh, que componen y descomponen y bueno, y la verdad que fue un placer eh, hermoso escribirlo. Después también fue un placer perderse un poco, ¿no? Olvidarse un poco del texto, porque a veces también atormenta. Así que también fue un placer olvidarse un rato. Fue un placer que editores ahí trabajen con eso y nos devuelvan, y nosotros ahí como, digo, como que fueron situaciones, ¿no? Como muy diferentes, pero que conformaron todo ese recorrido para que hoy el libro esté, y bueno, y todo ese recorrido se completa con el lector, ¿no? Por supuesto, no, porque no, si no sería como absurdo. Entonces, bueno, esperemos que se polinicen esas letras, bueno, que puedan ahí como prender esas semillitas y bueno, y que puedan devolver algo. no, esta originalidad de tejeduría psicoanalítica, realmente lo que vos fuiste compartiendo en varios textos, porque además es una compilación de muchos textos distintos, pero que van con muchos temas, tocando también, no, también una lectura que es amena, que no es críptica, que realmente invita a leer, que no es menor, que no es menor, Sí, sí, lo quiero eso decir. igual fue, eso sí fue un propósito. Cuando ya supimos que había la potencia de un cuerpo ahí de libro, sí fue un propósito con Marcelo de, mm, de poder como, bueno, para quién estamos escribiendo, ¿no? Ya cuando eso estuvo claro, bueno, quiénes serían nuestros interlocutores, ¿no? Entonces ahí sí hubo como, bueno, como una apuesta, porque no se sabe hasta que no vuelve, pero la apuesta era que sea una escritura para un público que tenga, digamos, por supuesto, alguna transferencia con algo del psicoanálisis y algo de todo esto de lo que nosotros hablamos, pero que no sea, eh, digamos, con esta cuestión estrictamente psicoanalítico, ¿no? Sino que sea como más amplio. Eh, y la tejeduría, porque bueno, el textil, el tejido y el texto tienen la misma raíz etimológica que, que es texere, que es tejer. Entonces, hay una frase muy hermosa de Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino, eh, al que habría que leer más, mucho más, porque es muy interesante, sobre todo los que nos dedicamos al psicoanálisis.
que él dice que los pueblos hablan como tejen, ¿no? Hay algo del hablar y del tejer que, bueno, que están muy en consonancia. Están muy en consonancia. Algo de la langue, algo del movimiento. Por eso digo el movimiento, algo de lo manual con algo, ¿no? Bueno, eso es un territorio de exploración que a mí me sigue apasionando. Así que ahí seguiremos un rato más. No, no, me encanta y yo lo sigo uniendo con el libro de tu infancia, con eso de que encima que tu abuela que te enseña a tejer y es la misma que te regala ese libro que hace como digamos, ese libro que habla de todo un desarrollo, de todo un caminar y de todo un aprendizaje. La verdad que me fascinó como siento que llega acá ese libro. Sí, 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 sí. La verdad que nada, hermosa la pregunta, porque si no hubiese sido por esa pregunta, no hubiese llegado ese libro, eh, el del tercer ojo. Y sí, esta abuela también me enseñó a tejer y me enseñó a leer las constelaciones de las estrellas. Bueno, como que se dedicó mucho. Eh, yo tuve dos abuelas muy presentes en mi infancia. Esta era la abuela paterna y después con mi abuela materna compartía cuestiones que tenían que ver más con la cocina, ¿no? El amor por la cocina. Eh, bueno, algo de esto también, mi abuela materna era una mujer muy activa políticamente en ese tiempo, digamos, y estaba siempre muy en resonancia con la necesidad de la gente Con y con esto de... la parte de lo social que Sí, también tuviste, sí, no, así no, que, bueno, hermoso, Eli. un poco de esas hebras, bueno, conforman esto que hoy estoy y bueno, y siempre estoy infinitamente agradecida a todo ese linaje femenino, digamos, y Esa, bueno, y vos sabés que esa era una de las cosas que yo te quería preguntar, porque dentro de los tejidos y de las cosas también veía esto de lo femenino, de la mujer o del, eh, no sé, si hay una transmisión ahí desde el tejido. También, bueno, hay una filóloga que es famosa, que es Irene Vallejo, que ella habla de justamente esto de las mujeres que cosían y que contaban historias, y es como que la claro, mujer fue la primera la que contaba transmisión de la, historias bueno, en sí, ese momento. hay muchos mitos, ¿no? Como que, pero digo, como, viste, ahí es como la fe, ¿no? Como decir, yo creo en eso, ¿no? Como hay algo de, porque no hay una comprobación, no sé, como fáctica, pero No, hay algo del relato, de la transmisión del relato oral que seguramente la hacían las mujeres mientras los hombres salían a, qué sé yo, a cazar, ¿no? Y después cuando llegaban, aparecía... bueno, como habla Úrsula Le Guin, como el gran relato del héroe, ¿no? Y el relato de las mujeres era un relato mucho más rizomático, ¿no? Porque era como, bueno, recolectar la semilla, pero digo, hay algo en este hacer y en este decir que se iba diciendo y que iba armando trama. Eh, y yo vengo de una familia en donde, bueno, las mujeres fueron muy potentes, muy presentes, ¿no? Con la transmisión de todo, del pecado, de lo malo, de lo bueno, digo, con lo que uno podría decir gracias, te lo devuelvo con un moñito, te lo agradezco mucho, y otras cosas que, bueno, que sí eh, las puedo tomar y las tomo con mucha honra, digamos, como herencia, ¿no? No todo, pero muchas de estas cuestiones que hoy puedo desarrollar sí tienen que ver con eso. Así que siempre estoy muy agradecida a ese y como linaje. que vos está presente en tu tejido, está presente como ese mensaje de la mujer, Sí, ¿no? Quizás sí, sí, estas sí, sí. mujeres están Sí, presentes. sí, y aparte también porque, bueno, yo me gustan muchas autoras, me gusta, me, me interpela mucho todo lo que tiene que ver con la escritura de los feminismos.
también es otra puerta de acceso, ¿no? Que quizás desde el psicoanálisis, quizás no, desde el psicoanálisis está como muy resistida, digo, hay un gran debate ahí, que las feministas no entienden nada, porque no sé qué bueno, no sé, pero digo, no sé porque no me voy a meter en ese tema ahora, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas, como diría hay muchos pliegues, ¿no? Que es un concepto interesante también el de pliegue. Hay muchos pliegues que están ahí como a la espera, ¿no? A la espera de ser, bueno, justamente de ser plegados, ¿no? Y de ver qué se compone, si yo pliego esto con esto, qué compongo acá, ¿no? Es como, eh, me parece que es muy interesante y como esta pasión por cerrar puertas antes de abrirlas, bueno, yo no comparto mucho esa manera, digamos, ¿no? Prefiero abrirla, plegar, ver qué se compone, si se compone algo buenísimo, y si no se compone nada, también seguiremos camino. Eh, pero prefiero mucho más ese recorrido a cristalizarme en un lugar y Yo cerrar puertas, porque creo bueno. que, yo creo que el gran aporte del psicoanálisis tiene que ver con analistas que tengan una escucha analítica y que puedan atravesar las cosas que pasen con una escucha analítica y poder, digamos, integrar, tomar, y de la misma forma que vos dijiste, tus mujeres están en tu familia tan presentes, hay cosas que va a devolver, pero hay muchas cosas para tomar y muchas cosas que Bueno, enriquecen. Yo creo que hay muchísimas cosas que enriquecen y que, bueno, con una escucha analítica buena, con una cuestión se pueden integrar y sumar y hacer crecer otro montón de cosas. Y yo creo que, a ver, yo soy bibliotecario psicoanalítico porque veo que el psicoanálisis ha ayudado a muchísimas personas, ayuda con analistas que tienen una escucha y que es esa escucha la que puede ayudar a integrar y ver qué es lo que tiene bueno como para tomar o sí, como para seguir hacer sí, crecer. y aparte, ayudar a integrar, me gusta esto que dijiste, de ayudar a integrar, porque en realidad para mí ayudar a integrar tiene mucho que ver con lo que podemos denominar salud mental, ¿no? Eh, porque cada collage, cada integración es singular, ¿no? Es singular y también tiene una resonancia colectiva, o sea, no es... lo singular no es lo singular como un ente singular, ¿no? Es una singularidad eh, que está habitando un colectivo, digamos, que está habitando un socius, ¿no? Como, entonces, A ver, creo es que que en este punto es habitando un colectivo y habitando una época. Entonces, cuando se lo pone, a ver, un segundo a ver, cuando se quiere hablar de Freud o lo que sea, se lo pone como si Freud estuviera viviendo hoy en este contexto, en estas situaciones, con esta sociedad o con este pensamiento, y se lo saca completamente de contexto donde lo era, donde un tipo a finales finales del siglo XIX, en la época victoriana, hablaba de sexualidad, era pero de lo más escandaloso en todo sentido y realmente era muy vanguardista. Entonces sí, tomamos y hablamos de hoy de él, alguien que nació hace más de 150 años, no, no podés compararlo. no, Entonces, y realmente, aparte si uno juega, que también a mí son juegos que me gustan hacer, a, a imaginar qué haría Freud hoy, ¿no? Bueno, yo creo que haría un despliegue tremendo de muchísimas cosas y que se animaría a hablar de se animaría a hablar y se animaría a esto que te digo, ¿no? Como a esta cuestión del plegar y y sobre todo del escuchar eso que no entra, ¿no? Porque el psicoanálisis, acordate que nace de la mano de estas mujeres a las que trataban de locas porque no se podía paralizar el brazo hasta acá. El brazo se tenía que parar, entonces estaban ahí relegadas y el que va y las escucha es Freud, ¿no? Entonces digo, hay ahí podríamos decir, un acto subversivo, ¿no? Digo, de esto. Y me totalmente. parece que ese es el espíritu, a mí me gusta pensar que ese es el espíritu que va a permitir que el psicoanálisis siga vivo, siga vigente, siga
en lugar de cerrando, abriendo, y Totalmente. resonando con lo que pasa hoy, ¿no? Resona, porque al Es consultorio, que es eso, es que, a ver, cualquier cosa que se cierre siempre muere, cualquier cosa. y que se quede Entonces, quieta, ¿no? Y que se quede totalmente, quieta, como dice la canción sí, de Jorge Drexler, ¿no? Si quieres que algo muera, déjalo quieto. Bueno, hay tal algo del cual. movimiento y me haces acordar ahí, porque sabes que clínica viene de clinamen, y clinamen es inclinación, ¿no? Justo de esto hablábamos ayer con Marce, ¿no? Que el clinamen es la inclinación y es lo que permite el movimiento. Entonces, hay algo del movimiento, hay algo del resonar, hay algo de esa vibración que tiene que ver con un tiempo y un espacio específico, y en este punto es un tiempo y un espacio que soy y que bueno, que es muy diferente al que estuvo Freud en principios de 900, pero que a mí me gusta pensar con qué espíritu Freud abordaría una época como esta, ¿no? Sí, Me parece, a totalmente. mí me sirve. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, te voy a ir haciendo las últimas preguntas que me Dale. quedan, pero porque ya vamos casi una hora, ¿eh? Ay, mira, yo que decía de qué voy a hablar tanto. Eh, sí, sí, ya nos vamos a pasar la hora, te cuento, pues van 58 minutos. Si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría tener? Ya no vale artista Un textil, ¿eh? montón. Ya no vale porque ya lo sos. Ay, me gustan un montón de cosas. Me encantaría hacer física cuántica. Física cuántica, Sí, me fascinaría. mirá, bueno, tremendo, ¿eh? Bueno, y con esto, en contraposición de profesión, ¿qué profesión no te gustaría tener? ¿Qué profesión no me gustaría? Cirujana. ¿Cirujana? No, no me gustaría. Bueno, ¿cuál es, contame un recuerdo feliz de tu infancia? Ay, tengo un montón. Uno que vos Bueno, digas, uno, este. uno que tengo es eh, la familia de mi mamá era una familia, bueno, igual ya no quedan tantos, pero una familia enorme, ¿no? Mi mamá tenía 11 hermanos, eh, y entonces yo, imagínate la cantidad de primos que tenía, o sea, tengo como, no sé, ya ni sé cuántos son. Y cuando mis abuelos cumplieron 50 años de casados, hablando de las mujeres, ¿no? Por eso me acordé, todas mis tías y mi mamá y todas se juntaron cocinaban muy bien aparte, a hacerle como toda la torta, ¿no? De los 50 años y qué sé yo. Entonces yo tengo ese recuerdo como de un patio lleno de todas mis tías y mi mamá y todo como batiendo los huevos y haciendo como todo eso en recipientes enormes, tipo fuentones, así grandotes y demás. Y yo como que iba corriendo por todos lados, viste, como robando un poquito de eso que estaban haciendo todo dulce y rico. Eh, y después, bueno, tengo muchos recuerdos de leer, porque a mí me gustaba muchísimo leer cuando era pequeña, me sigue gustando mucho, pero siempre me encontraba como algún rinconcito ahí como para sentarme a leer algún libro, eh, y de jugar con mis primos y de subirnos a los árboles. Bueno, eran juegos bastante arriesgados también. eh, pero como te digo, no había mucha supervisión adulta, así que vi una infancia muy libre en ese sentido. Hermoso, hermoso, Eli. ¿Qué te hace reír? Mira, es medio difícil, ¿viste? Porque me hace reír mucho como la salida espontánea, algo del humor más callejero, ¿no? Más esto de lo espontáneo y algo del absurdo también me hace reír. Mira, mira. Bueno, imaginemos que tenemos la máquina del tiempo. Wow. Tenemos
tenemos la máquina del tiempo, Ajá. entonces agarra Eli, se sube a la máquina del tiempo, no solamente es el tiempo, sino también el espacio. ¿Por qué? Porque viaja al pasado, viaja a Gualeguay y se encuentra con Eli de 18 años, Mm, mm. terminando la secundaria, antes de terminar la secundaria. ¿Qué le dice esta Eli a esa Eli? Ay, qué difícil. Le diría que nunca deje de confiar en eso que pulsa, en eso que le pulsa, por más que no entienda. Eso Bien, hermoso, diría. hermoso, hermoso. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Eh, a ver, para mí ejercer el psicoanálisis, o sea, como no lo pondría como un ser, ¿no? Lo pondría como más como algo del ejercer, del entrar y salir, porque si soy todo el tiempo psicoanalista, creo que me tiro por la ventana. eh, Sería más una función, ¿no? Como digo, algo del entrar y salir. Significa, bueno, creo que también haber logrado encontrar ese trabajo que me representa, que me, que me genera, digamos, como muchas preguntas, que me las sigue generando, eh, y significa una porción enormemente importante de mi identidad hoy, te diría eso. Hermoso, hermoso. Bueno, bueno, para ir terminando, se termina la vida, Ah, Eli seguimos. Ah, va al cielo, Eli va al cielo, ¿te en parece? la puerta del cielo no está San Pedro, no está San Sí. Pedro, lo corremos un poquito, está parado Dios en la puerta del cielo, te recibe Dios en ese momento, te mira y ¿qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Eh, Iba a decir un chiste. Bueno, lo voy a decir, ¿no? Porque es lo primero Decilo, ¿qué? que es mujer, ¿no? Que, bueno, que es una mentira que se inventaron los hombres y que Dios es mujer. Está buena, está muy buena, está muy buena, está muy buena. Hablando del humor. Sí, no, y de la espontaneidad, totalmente, de la espontaneidad. No me lo esperaba, no, genial. ¿Qué te gustaría que, bueno, yo ya hice todas las preguntas que yo tenía, me las contestaste. Bueno, no sé si querés contar algo, compartir algo para finalizar, para Mira, para terminar. finalizar, primero te quiero agradecer muchísimo. Cuando vos me invitaste, yo dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? O sea, como vi algunas entrevistas que habías hecho de esta gente súper, eh, no sé, con unas trayectorias tremendas, qué sé yo, bueno. Y me parece, más allá de mí, digo, lo que te quiero decir es que eh, me parece muy valioso, ¿no? Este dispositivo, esta manera que vos también compusiste, ¿no? Bueno, de entrevistar vos como bibliotecario, ¿no? De entrevistar psicoanalistas para poder seguir contagiando un poquito ese gusto por la lectura, ¿no? Y que los libros se sigan difundiendo. Me parece que es un hacer eh, que vos también te reinventás ahí como bibliotecario y que es muy valioso, y que también es muy amoroso, y que me parece eh, de una valentía que se requiere para poder crear otras maneras, otros modos, ¿no? Así que
en principio te quería agradecer mucho, porque aparte las preguntas fueron hermosas, me encantaron, seguiría como jugando a la máquina del tiempo y todo eso que me fascina. Así que nada, te quería agradecer y también como, bueno, felicitarte porque me parece sumamente valioso esta manera que encontraste ahora de, bueno, de poder seguir hablando de los libros, ¿no? Porque en definitiva es un poco esto, de las lecturas, de los libros, Es que, del psicoanálisis, es que, ¿no? es que yo creo que por lo menos a mí me atraviesa a las personas que son autores, no hay autor que no haya leído o que no lea y que no siga releyendo. Y hay una cosa de esto, más menos hay siempre lectura, escritura, Sí, claro, claro, y claro. para mí este medio es una de las formas que hay ahora de transmisión y que esto es transmisión. ¿Sabes qué es esto? Redes sociales hace 2000 años. ¿Vos sabías Claro, eso? claro. Estos son redes sociales hace 2000 años. El diálogo que vos tenés con Freud, cuando agarrás un tomo o lo lees, es ese diálogo con ese autor, con ese pensamiento, con estas cosas. Y bueno, este es un medio nuevo, otro, distinto, para también dialogar con vos, que después otra persona quiera dialogar con el libro, con vos y con Marce en el libro. Sí, claro. Por Pero eso, por eso me parece muy, muy valioso esto de, bueno, bueno, le dedicas tu tiempo, tu energía, ¿no? Digo, es como, eh, es un hacer que también sostiene el psicoanálisis, ¿no? yo, Este hacer que vos yo creo tenés también lo que sostiene. yo creo que es parte de todo, a mí me gusta, a mí me agrada, y yo creo que también yo tengo como Carlos casi 30 años como bibliotecario psicoanalítico, conocer muchos psicoanalistas, muchos autores, y me gustaría que justamente que sean conocidos, que conozcan sus obras, que puedan, digamos, son todas temáticas completamente diferentes cada entrevista. Entonces, de la misma forma que uno va a una biblioteca, elige un libro y lo lee en ese momento, bueno, yo quiero que estas entrevistas no son para ahora, no son hoy, sino Hermoso, realmente son un acervo para que otras generaciones puedan mirar, puedan conocer, puedan leer hermoso, hermoso. Bueno, ahora o más adelante. es una apuesta importante, pero bueno, a mí me parece muy valioso, así que muchísimas gracias y bueno, Mm. y que te contra felicito. Bueno, Eli, muchas gracias. No, Bueno, a vos. muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, Nos besitos. vemos, Chao, chao. chao.